Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hay una historia en la Biblia narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos presenta a dos personajes llamados Ananías y Zafira, marido y mujer respectivamente, quienes se habían unido a los seguidores de Jesús. El capítulo 5 del mencionado libro nos relata que eran miembros de la primera comunidad cristiana en Jerusalén, liderada por los apóstoles de Jesús, entre ellos Pedro. En esa época, muchos de los seguidores de Jesús vendían sus propiedades y entregaban las ganancias a los apóstoles, quienes las distribuían entre la comunidad para que todos tuvieran lo necesario, promoviendo así una vida de comunión y generosidad entre ellos. Ananías y Zafira decidieron vender una propiedad y al parecer querían aparentar ser igual de generosos que los demás miembros de la comunidad. Sin embargo, en lugar de entregar el monto completo de la venta, se quedaron con una parte del dinero y ofrecieron solo una fracción a los apóstoles, diciendo que ese era el total del dinero. Este acto de engaño fue visto como una mentira, no solo ante los apóstoles, sino ante Dios mismo. Cuando Ananías presentó la ofrenda, Pedro lo confrontó directamente, revelándole que sabía sobre su engaño. Tras escuchar esto, Ananías cayó muerto. Poco después, Zafira, sin saber lo que le había pasado a su esposo, también mintió a Pedro sobre el dinero de la venta, y ella también cayó muerta en el acto. El pasaje se encuentra, como dije, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, desde el verso 1 hasta el verso 11. Y ahora lo leeré textualmente según la versión Reina Valera. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en esa cantidad. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas posteriormente. Esta historia fue impactante para la comunidad, sirviendo como una advertencia sobre la seriedad, integridad y honestidad en la vida cristiana. Y si esto sucediera en nuestros días, posiblemente veríamos a cada rato personas sacando cadáveres de las iglesias, pues la falsedad producida por la presunción de ciertos miembros haría que esta historia se repita con escandalosa frecuencia. Y claro, si esto ocurre en la comunidad cristiana, ¿cómo no habría de ocurrir entre el resto de las personas? Pero es necesario que comprendamos bien el por qué Ananías y Zafira recibieron tal castigo, pues no es que ellos debían obligatoriamente entregar el total del dinero recibido por la venta de la propiedad, pues tenían todo el derecho a su dinero, sino que, habiendo ofrecido hacerlo, no cumplieron y quisieron engañar a Pedro,
y al resto de la comunidad, para ser considerados personas ejemplares, despojadas de ambiciones personales y entregadas absolutamente al servicio de los demás. Pero en su actuación no consideraron que no podían engañar a Dios. Ese fue realmente su pecado. Por lo antedicho, este comportamiento no puede ser visto como algo limitado al dinero, sino a todo acto que busque engañar a otros, fingiendo ser lo que no se es en realidad. En su epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Por qué diría Pablo esta frase habiendo podido decir simplemente amaos los unos a los otros, como Jesús enseñó? Y en otras ocasiones lo dice el mismo Pablo y otros apóstoles como Santiago y Juan. Al remarcar que sea sin fingimiento, es precisamente porque antes como ahora es práctica común fingir afecto hacia otras personas por simple interés en obtener a cambio su aprobación y cualquier favor anhelado. Quizás donde más se practique la hipocresía de amar sea en el mundo de la política, particularmente cuando los candidatos se hallan en medio de una campaña de elección popular para una función pública, de manera que se busca convencer al electorado de lo mucho que aman al pueblo, de manera especial a los pobres, por lo cual les hacen toda clase de promesas que, como siempre, se las creen o deciden voluntariamente creerlas más bien, aunque su razonamiento les grite en su fuero íntimo que es un engaño. Pero muchas personas llevan en su corazón el virus del fanatismo hacia un determinado personaje y se convierten en una especie de enamorados de inescrupulosos personajes que a sus espaldas se ríen de su insensatez, mientras los ingenuos electores se enemistan con quienes opinan distinto. Pero hablar del engaño sin tocar el tema de la manipulación es como hablar de los dientes sin mencionar la boca. Y precisamente son los políticos los maestros de la manipulación. Uno de los más reconocidos manipuladores en política es aquel publicista de Hitler llamado Joseph Goebbels, quien dijo: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, y se ha convertido en una frase clásica. Esta frase destaca cómo la manipulación se puede basar en la repetición de falsedades para que el público las acepte como verdaderas. Por su parte, Aldous Huxley, el autor de esa obra llamada Un Mundo Feliz, refiriéndose a la manipulación sensorial, afirmó: la manipulación consciente y hábil de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Huxley enfatiza en su obra cómo a través de estímulos sensoriales y la creación de entornos cuidadosamente controlados es posible dirigir las emociones y percepciones de las personas para hacerlas más receptivas o dóciles, sin recurrir necesariamente a la repetición de mentiras. La manipulación sensorial, según él, implica alterar la forma en que percibimos la realidad misma para influir en nuestras emociones y pensamientos, sin que necesariamente seamos conscientes de ello. Finalmente, en cuanto a la manipulación en temas afectivos o sentimentales, tenemos al famoso Don Juan, personaje central de la obra El burlador de Sevilla y convidado de piedra, atribuida a Tirso de Molina. Don Juan es un arquetipo de seductor y manipulador que utiliza su encanto para engañar y seducir a varias mujeres solo para abandonarlas luego sin ninguna intención de compromiso. Don Juan no solo manipula los sentimientos de sus víctimas, sino que desprecia las consecuencias de sus actos, creyendo que puede eludir toda responsabilidad. Este personaje se convirtió en un símbolo cultural de la manipulación y el engaño en el ámbito romántico, un embaucador que utiliza su atractivo y su habilidad para seducir a personas con promesas vacías. En última instancia, su historia es una advertencia
pues su falta de arrepentimiento y desprecio por el amor sincero lo conducen a un final trágico. He recurrido a todos estos ejemplos sin querer desviarme del tema, porque el engaño es un veneno que viene en múltiples presentaciones y siempre persigue la manipulación de las personas que se hallan en su zona de influencia. Así como Ananías y Zafira querían influir en la iglesia primitiva, convirtiéndose en el arquetipo de todos quienes, de una u otra manera, han engañado a los feligreses de su comunidad religiosa a través de la historia. Soy de los que detestan el uso indiscriminado de la trillada frase amado hermano, y me tendrán que disculpar mis amigos pastores que escuchen este mensaje, pues uno no debe decir lo que no siente, y esta se ha convertido solo en una muletilla de costumbre, como lo es el saludo de buenos días que se le da por educación a cualquier desconocido. Pero a mucha gente le gusta engañar y ser engañado. Y mientras los engañadores se molestan porque no les conviene que alguien despierte a sus víctimas, los engañados pueden llegar también a detestar a quien les dice la verdad, porque les remueve el piso y los saca de su cómoda mediocridad. El relato de Ananías y Zafira refleja las expectativas de transparencia y entrega sincera que los primeros líderes cristianos promovían entre sus miembros, y que debe ser recordado siempre como una advertencia de que, aunque podamos engañarnos entre nosotros, no podemos mentirle a Dios sin que suframos las merecidas consecuencias. En su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo declara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dejando establecido con toda claridad no solo el fruto de su mala conducta, sino además que quien crea que engaña a Dios, se engaña a sí mismo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, aparta de nuestra boca la mentira y que nuestra mente no maquine jamás la manipulación, porque lo que el hombre desde su pequeñez no puede ver, para ti, oh Padre, es evidente, porque no hay cosa alguna que podamos ocultarte, y nuestros pensamientos más íntimos y los deseos de nuestro corazón, tú los conoces aún antes de que se produzcan. Danos un corazón y una mente acorde con tu voluntad. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.